Bien, y en el día de hoy se dieron a conocer los datos de la canasta básica, como así también la canasta básica alimentaria. Creció un 4,6% en el mes de mayo y para no ser pobre, una familia tipo necesita casi 100.000 pesos, Mariana. Ese es el dato que, bueno, sigue Mm, impactando, ¿no? Sobre todo por algunos otros números de la economía que hacen pensar que está todavía muy bajo ese umbral y que hay un problema enorme, sobre todo con lo que tiene que ver con la suba de los alimentos. Vamos a repasar entonces los datos que dio el INDEC, que se dan obviamente una semana después de que se conociera el dato de inflación del mes de mayo, que terminó dando 5,1%. Exactamente se necesitan 99.677 pesos para ujú. no ser pobre en la Argentina. 32.258 es la canasta básica total. En mayo, entonces, la suba es de 6%. 4,6%. Ese dato queda por debajo de la inflación, que había sido 5,1%, es el dato que está destacando en este caso el gobierno. Y la interanual quedó en el 54,7 Si lo también. medimos 54,7, también por debajo del número de inflación interanual, que el mes pasado superó el 60%. Cuando hablamos de la canasta de indigencia, acá sí hay todavía un muy grave problema. 44.499 pesos para no caer en la indigencia. Estamos hablando de una familia integrada por 4 personas, 2 mayores y 2 menores. También el crecimiento en mayo fue igual, de Ujú. 4,6%, pero el dato más complicado es la interanual. Y acá estamos hablando del gran problema que tiene la Argentina en inflación de alimentos y cómo pega a los más pobres, porque si lo medimos interanualmente, la canasta básica alimentaria, es decir, lo mínimo que necesita una persona para vivir, subió en un año 62,3%. Eso está por encima de el índice general de precios de la suba interanual, que estaba apenas arriba del 60%. Ahí está el problema más fuerte a atacar por parte de la Casa Rosada. Recalcando que esta canasta básica alimentaria solamente Sí, son alimentos. En la solo básica general alimentos. hay otros productos también de primerísima necesidad, pero no alimentos. Diego Marval está allí con el presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires. Leo. ¿Cómo te va, Claudio? Muy buenas tardes. Estamos con Fernando Chiche Sabore y si bien el número publicado hoy por el INDEC es 4,6%, tenemos que hablar que esto es un promedio. Y les tengo que contar una intimidad, porque recién con Chiche hablábamos fuera de cámara, algunos productos aumentaron entre el 10 y el 20%. Chiche, ¿cuáles fueron los productos que más subieron en las últimas semanas? Digamos que si tomamos el mes de mayo, ¿cierto? Como referencia, en el mes de mayo tuvimos un 19% de café de una empresa, 10% en la otra, 13% en lo que fue durante todo el mes en la suba de fideos y de galletitas, 10% en hamburguesas, 8% en yerba, 8% en azúcar, 10% en lácteos, o sea, literalmente nada se salvó. Y el tema es que los aumentos que vienen son muy fuertes, son muy agresivos. Entonces, tal vez el año pasado hablábamos de muchos aumentos que fueron incesantes, pero siempre hablábamos de un 4 o un 5%. Comenzó este año con esto, con esta nueva modalidad de las empresas. Un 10, un 12, un 15%. O sea, eso es tremendamente agresivo cuando uno tiene que cambiar el cartelito del precio. Ahora, Chiche, ya te pongo en contacto con los compañeros en el estudio, pero preguntarte, ¿cuál es el argumento? La pregunta es siempre la misma. ¿Cuál es el argumento de parte de las empresas, teniendo en cuenta que si la inflación ronda el 5 o 6%, ¿por qué un aumento del 15, del 19%? Bien sabés vos que nosotros el 80% de la mercadería que ves en mi negocio, de cualquier colega, el 80% lo compramos en mayoristas y distribuidores, ¿cierto? Exceptuando las 2 lácteas, las 2 de gaseosa y las 2 de cerveza, todo se lo compramos a ellos. Evidentemente, cuando vamos nos encontramos con una góndola y el cambio de precio. La explicación no está, ¿cierto? Pero uno evalúa de que yo creo que debe haber una profunda especulación en todo. En cuando hablan de que tienen que sobrecargar el por las dudas de lo que vendrá,
mayoristas, yo creo que es un poco lo que están haciendo las empresas y aún a veces en los propios mayoristas que vemos que alguna mercadería no está, no existe y parece que a la semana aumentó y vuelve a aparecer la mercadería. Entonces ahí hay una profunda especulación, ¿cierto? Lo nuestro es comprar y vender y aún mira, casualmente hoy estábamos publicando en vía WhatsApp de los colegas los instrumentos, las herramientas de un comercio que cerró porque, bueno, lo superó la inflación, no pudo agarrar el ritmo y, bueno, evidentemente redujo su cantidad de mercadería y, bueno, tuvo que cerrar. Entonces, esto es lo que nos está pasando. Fernando Sabore, buenas tardes, Claudio Rigoli. Estamos acá con Mariana Verón para conocer más detalles. ¿Se ha acelerado, Fernando, el proceso de remarcación de precios? Digo yo, antes vos por ahí tenías que remarcar cuando reponías cada 15 días, ahora se ha reducido ese plazo a una semana o a menos días. Bueno, Claudio, hola Mariana, hola Claudio. Digamos que este tema de la remarcación de precios es permanente. O sea, nosotros vamos a los mayoristas todos los días. Tal vez un día destinamos a lo que es productos de limpieza y de higiene personal, otro día vamos al de comestible, otro día vamos al de galletita. Y bueno, lo que hacemos es revisar la factura, revisar ítem por ítem de la factura que compramos y empezamos a encontrar los cambios de precio. Más allá de que capaz que la empresa de chupetines y caramelos, que es más grande, digamos que directamente nos mandan el mensaje diciendo 10%. 10% es una barbaridad. Pero bueno, esto es lo que nos... y tal vez dentro de esa empresa hay... lo que es atunes, lo que es mermeladas, lo que es golosinas, y uno dice, pero ¿qué tiene que ver el atún con la golosina? Y antes digamos que estaba diversificado. La vez que aumentaba el atún no tenía nada que ver con los chupetines y caramelos. Ahora directamente es así, 10%, 10%. Para todo. Es para todo. Sabore, Entonces, de esto los es lo que números... la verdad que se pone preocupante. De los números que está Sí, viendo Mariana. hasta ahora en el mes de junio y de su olfato, ¿no? de estar allí en el comercio, ¿qué inflación podemos esperar para este mes? ¿Similar de 5,1 como la que fue en mayo? ¿Por encima, por abajo? No, entiendo que será similar, ¿no es cierto? Pero volvamos a la realidad. Yo respeto y cada uno de mis colegas respeta lo que dice el INDEC, un 5,1. Pero si usted tomara los aumentos durante el mes de mayo de lo que es la mercadería del usual, porque digamos que una familia... cuando uno llega a la semana se da cuenta que consume siempre lo mismo. Un día será arroz, otro día será fideos, otro día será lentejas, pero cuando vemos en el corriente de la semana, las familias siempre llevan lo mismo. Y eso es lo que más aumentó. Por eso digo que la mercadería que más se consume, ejemplo el azúcar, 8%, ejemplo la yerba, 8%, ejemplo galletitas y fideos, es algo que es frecuente el consumo de cualquier familia, eso aumentó entre un 10 y un 13%. Entonces, entendemos que el INDEC debe tomar una brecha mucho más distante, pero lo que más aumentó es lo que más se vende. Entonces, evidentemente, lo que vemos es que sigue esto. Tal vez, seguramente dará lo mismo que este mes que pasó, ¿cierto? O el último dato del INDEC. Fernando Sabore, muchísimas gracias por este contacto. Hasta cualquier momento. Un gustazo. Gracias, Leo Que Moraval. tengan un lindo día.